En el día de hoy vamos a reparar una USB protegida contra escritura que no se deja formatear de 16 GB y con controlador Phison 225132. Así que ya la tenemos conectada a la PC y vamos a formatear el dispositivo y como pueden apreciar nos dice que está protegido contra escritura. Así que la repararemos como siempre, comenzando por abrir el Chi-Genius y vemos que se trata del controlador Phison con número 225132, un controlador super antiguo del año 2008, ya con 13 años en sus espaldas. La herramienta que utilizaremos es la Phison Formater 2.10 y recuerda que todos los enlaces estarán en la descripción del video. Y abrimos la carpeta localizando la aplicación, la cual ejecutaremos siempre como administrador, y se nos abre una ventana con un cartel diciendo que los datos serán destruidos, etc. Solo daremos en el botón que dice Format. Si te gusta el video, dale like, y si quieres aprender a reparar memorias USB, no olvides suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. De igual manera, si tienes alguna duda sobre el video, déjamelo saber en los comentarios y yo te responderé en el menor tiempo posible y te daré corazones como siempre. Hasta que nos sale este cartel de que la memoria se ha reparado. Ahora daremos un salto hacia el explorador y veríamos que la memoria se encuentra sin problemas y con sus 16 GB de capacidad. Ahora vamos a intentar formatearla nuevamente para ver si es posible. Y nos dice formato completo. Ahora vamos a extraerla para luego volverla a conectar. Me ayudarías mucho si compartieras este video en todas las redes sociales. Confío en que lo harás. Y la USB saldría sin problemas y completamente funcional. En este video te he enseñado cómo reparar una USB protegida contra escritura que no se deja formatear, de una capacidad de 16 GB y con controlador Phison 225132. Si quieres seguir reparando más memorias, te dejaré este video donde eliminarás la protección contra escritura de una memoria Kingston DT-SE9. No te lo pierdas. Y por aquí también toda una lista de videos sobre cómo eliminar la protección contra escritura de muchas memorias USB aquí en DTech USB.